¿sí? Es una clase que hice en el 2020, pero bueno, algunas cosas todavía no cambiaron, así que sigue vigente. Bien, en principio, creo que ¿están todos aceptados o quedó alguno pendiente para aceptar? Sí, ¿no? Están todos, creo. Bien, Caso nos vamos. avisen en el grupo, le avisamos, Doc. Dale, me avisan cualquier cosa y los aceptamos. Bien, en principio, comentarles un poco la etiología y seguramente como estamos con lo que es glándula suprarrenal y de ahí hiperfunción, fíjense que en las formas primarias de esta entidad tenemos la hiperplasia suprarrenal, al adenoma y al carcinoma como posibilidades en función de algo primario. Y el adenoma se corresponde a lo que fue descrito por Cohn, Jeremy Cohn, el síndrome de Cohn, ¿sí? Que sería más o menos el 25% de los casos. De las formas primarias, el 70% en la hiperplasia y el carcinoma en el 5%. Y después, además de esto, tenemos las formas familiares de esta enfermedad. Y también tenemos formas secundarias, ¿no? de esta situación de salud, las que están relacionadas con la renina, el reninismo primario, que es un tumor secretor de renina, el reninismo secundario, y en esa condición tenemos la enfermedad renovascular, ¿sí? En donde tenemos la estenosis de las arterias renales, la hipertensión maligna, algunos estados edematosos, ¿sí? Con disminución del volumen arterial eficaz, en función de una insuficiencia cardíaca crónica, una cirrosis, un síndrome nefrótico, la hipolemia, el uso de diuréticos o el síndrome de Bartter, ¿sí? Que eso, bueno, tiene que ver con un defecto en el transportador renal de sodio, potasio, 2-cloro. Bien, también está involucrado en esta forma de renismo secundario el síndrome de Jitterman, ¿sí? Y después tenemos una tercera variante que está relacionada con el exceso de mineralocorticoides, diferentes a la aldosterona. Y bueno, en esa condición, ahí está nuestro ya conocido síndrome de Cushing. También está lo que es la hiperplasia adrenal congénita, ¿sí? La insuficiencia de la 11 beta hidroxiesteroides deshidrogenasa, y en esa situación por acumulación de cortisol, ¿sí? Y bueno, y etcétera. Pero en función de todo lo descrito recién, fíjense que es bastante particular esta enfermedad, una enfermedad tal vez olvidada y no tan presente a la hora de ir a buscarla, ¿sí? Si bien es rara, pero bueno, ha cobrado protagonismo en este último tiempo, tal vez en función de, bueno, de los avances científicos y nuevas formas de hacer el diagnóstico, o de otras particularidades que vamos a comentar en las filminas siguientes. Bien, vamos a seguir. Esto un poco para que vean un poco más de lo mismo, referido que, bueno, la literatura que nosotros leemos y la que está en inglés, esto creo que lo saqué de Harrison, no difiere mucho de lo que estamos charlando, ¿sí? Fíjense que en las formas primarias el síndrome de Cohn, el adenoma, las formas bilaterales, la hiperplasia, y bueno, y otras posibilidades. Es básicamente para que vean que lo que describimos nosotros en nuestra literatura es similar a lo que sucede en otras partes. Acá lo que traté de compartir con ustedes es en función de cómo fue cambiando la pesquisa de esta situación de salud y su prevalencia, cómo fue creciendo progresivamente. Un poco en función de los hallazgos de laboratorio, ¿sí? De la presentación clínica. Recordemos que este tipo de entidad tiene la particularidad de cursar con algo que es bastante prevalente, como es la hipertensión arterial, ¿no? Que seguramente tiene su particularidad, esa hipertensión arterial. Nosotros ya sabemos y conocemos que la hipertensión arterial tiene diferentes estadios y en función de lo que es la crisis hipertensiva también tiene diferentes posibilidades, ¿no? Eso lo venimos charlando y comentando, ya sea en las clases, en los teóricos como en los prácticos. Y quiero que les quede bien presente eso, ¿sí? Porque al ser una enfermedad prevalente tenemos que conocerla adecuadamente y saber que además de que existen las formas primarias, tenemos estas otras, que serían formas secundarias de hipertensión arterial, las formas endócrinas de la misma. Bien, y como está descrita en esta filmina, seguramente, como pueden observar, esta entidad está relacionada claramente con una producción autónoma ¿de qué? De aldosterona, ¿sí? La aldosterona está bastante presente
y prevalente en función de esta enfermedad. ¿Y esto qué va a ocasionar? Seguramente va a generar cambios en el nivel de sodio y eventualmente expansión de volumen. Y esa expansión de volumen, ¿sí?, va a derivar en qué? En hipertensión arterial, en la supresión del sistema renina-angiotensina, en pérdidas, ¿sí?, de potasio y de hidrógeno, y todo esto va a derivar en qué? En más enfermedad cardiovascular acelerada, ¿sí? En función de esa enfermedad cardiovascular acelerada, seguramente el riesgo de eventos cardiovasculares está incrementado, ¿sí? Entonces tengo más riesgo de qué? De sufrir un stroke, de sufrir un infarto, de tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo por electro o por ecocardiografía. Sí, seguramente el riesgo aumenta y mucho, ¿no? Entonces, en ese contexto, tengo que estar atento a esta entidad en función de su presentación clínica. Y también es cierto que en función de las pérdidas de potasio y de hidrógeno, me derivan hipocalemia y alcalosis metabólica, y nosotros sabemos claramente que esos cambios también me van a generar cambios a nivel de la signo-sintomatología de nuestro paciente, y también lo va a traducir y se va a expresar en un electrocardiograma, ¿sí? Que eso ya lo vimos en las clases de electro, que sabemos que el potasio también tiene un rol importante en la expresión a nivel electrocardiográfico, ¿no? Bien, claramente es importante conocer esta entidad, por lo que estamos describiendo hasta el momento. Y veamos lo siguiente. En la clínica, seguramente la hipertensión arterial diastólica es leve o moderada, puede cursar con cefalea, puede haber debilidad muscular, puede haber poliuria, polidipsia, puede cursar sin edemas periféricos, ¿sí? Puede haber hipopotasemia, alcalosis metabólica, puede haber trastornos en el sodio. Y además, bueno, la hipertensión puede ser, como dijimos previamente, puede ser leve o eventualmente maligna, ¿no? Esas son diferentes posibilidades, seguramente. Bien. Bien, acá claramente, como dijimos previamente, esa secreción autónoma de la aldosterona que está presente y es prevalente, cobra un rol importante, ¿sí? Seguramente nosotros vamos a conocer un historial de fatiga, de debilidad muscular, de poliuria, polidipsia, también puede haber trastornos en el ritmo evacuatorio como constipación. Seguramente va a haber elementos, además de la hipertensión arterial, va a haber elementos que sugieran esta posibilidad. Bien, y seguramente los métodos de screening, como ya conocemos, sabemos que tenemos que valorar la aldosterona, ¿sí? Y también seguramente la renina, y eventualmente el cociente de aldosterona-renina, que son diferentes posibilidades para hacer el diagnóstico de esta entidad en función de lo que es la bioquímica. Y esto me va a dar información, ¿sí? En función de diferentes posibilidades, de acuerdo a lo que a lo que estuvimos hablando en función de la etiología. Bien, como está descrito acá, nosotros en la hipertensión arterial, ¿sí? El uso del mapa, lo podemos usar, el mapa, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, me sirve, obviamente, para describir el grado de hipertensión que tiene mi paciente y hacer diagnóstico un poco más de certeza en función del mismo, ¿sí? Comentamos que también la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la fibrosis, ya sea del músculo, del vaso, ¿sí? Y de diferentes estructuras. Recordemos que esto genera un cuadro inflamatorio endotelial. Bien, vamos a avanzar un poquito más. ¿Va a haber estudios de imagen? Sí, claramente, como ya habíamos hablado previamente en Cushing, seguramente va a haber estudios de imagen como tomografías, resonancias, Dopplers. Va a haber estudios de imagen que seguramente los voy a poder utilizar como para redondear el diagnóstico. Bueno, hagamos un poco de hincapié en función de los signos y síntomas, que es lo que nos trae a esta reunión, que es lo más que es sustancioso y tenemos que conocer. Dijimos que la poliuria y nocturia está presente, la debilidad muscular, la cefalea, eventualmente la polidipsia, puede haber parálisis intermitente, parestesias, crisis tetánica. Sí, puede haber también una serie
síntomas que son bastante, o sea, involucran muchas posibilidades, ¿sí? Los signos claramente están relacionados con la hipertensión, pero también esa hipertensión seguramente va a generar algún tipo de cambio a nivel de órgano blanco, en este caso la retina. Como dijimos antes, el músculo cardíaco no está exento del mismo, también puede cursar con hipertrofia y eventualmente puede estar presente el signo de Trousseau-Spostek y parestesias atónicas. Bien, en esta diapositiva la idea es fíjese que claramente en la hipertensión arterial secundaria tenemos al desarrollismo como una situación de salud bastante a considerar, y seguramente, como describimos antes, los indicadores en función de la sospecha tienen que ver con el potasio, como describimos previamente. Y este potasio seguramente al inicio de la investigación del mismo, de esta enfermedad, seguramente el potasio podría estar bajo, ya sea espontáneamente o ser inducido por diuréticos, pero también puede tener un hiperaldosteronismo primario y tener un potasio normal. Eso se fue viendo en el transcurso del tiempo, que también había diferentes posibilidades para esta enfermedad. La hipertensión arterial refractaria, como dijimos antes, es algo que tengo que tener en cuenta en un paciente que no me responde adecuadamente al tratamiento médico farmacológico. Y además, el hallazgo de un índice de enteroma adrenal y eventualmente con hipertensión o con trastornos del potasio me tendrían que hacer sugerir esta posibilidad, la del hiperaldosteronismo primario. Y como dijimos previamente, nosotros valoramos la actividad de renina plasmática, sí, la valoramos, la aldosterona plasmática también, ya sea plasmática y en orina, y eventualmente el cociente, aldosterona y actividad de renina plasmática. Y después tenemos otras posibilidades en función de la confirmación diagnóstica que tienen que ver con el test de supresión con fluorocortisona o solución salina, eventualmente los estudios de imagen, como habíamos comentado previamente, como la TAC, la resonancia, que también se pueden utilizar. Bien, después, bueno, en esta filmina tienen las otras posibilidades en función de hipertensión arterial secundaria, así que vaya, ahí se las comparto. Bien, seguimos. Bien, para mejorar la interpretación de la actividad renina plasmática, corregir previamente la hipocalemia si la hubiera, evitar extracciones de sangre dificultosa. Yo, para hacer todos estos procedimientos en función del diagnóstico bioquímico, tengo que valorar estas cosas y optimizarlas. Esperar al menos 5 segundos luego de utilizar el torniquete, centrifugar antes de los 30 minutos de la extracción, fomentar en lo posible la ingesta libre de sodio, suspender de ser factible la medicación que pudiera afectar al cociente de aldosterona, actividad renina plasmática, eventualmente los diuréticos 4 semanas, ¿sí? Los AINES 2 semanas, y bueno, eventualmente los beta bloqueantes, antagonistas receptor mineralocorticoides como espironolactona o esplerenona. Y en las mujeres evitar el uso de anticonceptivos orales o la terapia de hormonal sustitutiva. Vieron que es bastante complejo a la hora de utilizar estas variables bioquímicas, porque tengo que tener algunas premisas antes como para poder tener datos que me den certezas. Utilizar drogas antihipertensivas como los alfa-bloqueantes, prazosin, doxazocina o verapamilo. Efectuar la extracción a media mañana luego de que el paciente permanezca 2 horas en posición de pie o luego de 5 a 15 minutos de posición sentado. Entonces, todas esas recomendaciones hacen a que yo pueda interpretar mejor la actividad renina plasmática, ¿sí? Bien, como les comenté previamente, seguramente yo tengo diferentes formas, ¿no? Para llegar al diagnóstico. Y como dijimos antes, el tema del cociente de aldosterona, actividad renina plasmática, es un estudio que nosotros hacemos, además de aldosterona y de actividad renina plasmática. Pero bueno, como está descrita en la filmina, tenemos algunas pruebas confirmatorias, que es a modo de comentario, ¿sí? Saber que existen y que se pueden utilizar. El test de difusión salina es uno de ellos, ¿sí?
que tiene que ver básicamente, consiste en la administración de una solución salina isotónica, 500 mililitros hora, en 2 a 4 horas. Y bueno, básicamente lo que podemos objetivar es la persistencia de niveles de aldosterona sobre 5 nanogramos sobre decilitro. Y esto, bueno, hace a que se confirme el diagnóstico de aldosteronismo primario. Bien, el test de sobrecarga oral a la sal en dieta de los pacientes, bueno, incrementan el consumo de sal en la dieta hasta 6 gramos día durante 3 días y se considera positivo a la excreción urinaria de sodio si es mayor de 200 miliquivalentes en 24 horas y de aldosterona urinaria mayor a 12 o 14 miligramos en 24 horas. ¿Sí? Es a modo de comentario. El test de supresión con fluorocortisona también, en este caso, los niveles de aldosterona son medidos en condiciones basales y después de 4 días de administración de la fluorocortisona, ¿sí? 0,4 miligramos día, y el test de fluorocortisona es considerado positivo cuando la aldosterona mantiene valores por encima de 5 nanogramos sobre decilitro. Y bueno, después tenemos como para diferenciar los diferentes subtipos de hiperaldosteronismo primario, que es el test postural, el test de estímulo con angiotensina, los esteroides híbricos y otros, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué más tenemos? La clase de hoy es bastante cortita, pero bueno. Esto es lo que comentamos recién, ¿sí? Ténganlo presente. Y esto es en función de que, bueno, como está descrito acá, es una filmina que saqué de Hospital de Clínicas de San Martín y básicamente lo que se hace es cateterizar la vena, el cateterismo venoso adrenal, ¿sí? Para identificar a dónde está el problema, de qué lado está. Si el paciente está en decúbito dorsal desde 3 horas antes, no debe ponerse de pie durante ese tiempo y el procedimiento es canular la vena adrenal derecha y izquierda y venas periféricas, tomar una muestra basal simultáneamente de esas 3 áreas, administrar una ampolla de ACTH por vía endovenosa y eventualmente tomar una nueva muestra de esas 3 áreas a los 15 a los 30 minutos después de la inyección de la ACTH, mantenerse las muestras a temperatura ambiente hasta que se entrega al el coágulo y separarlo del suero en 2 alicuotas perfectamente rotuladas para la medición del cortisol y eventualmente de aldosterona en cada uno de los tubos y de acuerdo a los tiempos ya especificados. Y bueno, ahí donde se hace el cálculo de la actividad renina plasmática. Sí, ya sea dónde está el problema, ya sea en la adrenal derecha o en la izquierda y eventualmente el dosaje a nivel de la cava inferior. Sí, es un estudio que se hace bastante engorroso, pero bueno, es a modo de comentario, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, un poco para resumir el tema de hoy, fíjense que en esta situación de salud tenemos que tener presente que, bueno, la hipertensión cobra un rol importante, hay que tenerla en cuenta, la hipocalemia, ¿sí? Ya sea la hipertensión severa o refractaria y eventualmente el hallazgo de un incidenteloma adrenal. Esto me tiene que hacer pensar y llevarnos a la sospecha de seguramente pedir estudios de laboratorio. Y entre ellos la actividad renina plasmática es uno de ellos, ¿sí? Pero seguramente esa actividad está disminuida por debajo de 1 nanogramo sobre el mililitro hora. Y eventualmente la aldosterona, que habíamos dicho que esta molécula está aumentada, ¿no? En su secreción y además es autónoma e independiente de otros sistemas. Claramente esta aldosterona plasmática además supera los 17 nanogramos sobre mililitro y eventualmente tenemos el cociente aldosterona actividad renina plasmática. Ese cociente puede estar por arriba de 30 y ser menor de 50 y ahí es donde yo tengo que utilizar el test de fluorocortisona, que serían los diferentes test para confirmar, para hacer una confirmación diagnóstica del aldosteronismo primario. Ese test me va a permitir hacer eso. Y eventualmente cuando la actividad de la aldosterona y el cociente de aldosterona de actividad renina plasmática es mayor de 50, claramente cuando es así
es confirmatorio de aldosteronismo primario. Eventualmente, como comentamos previamente, seguramente vamos a utilizar de la imagen, ya sea la TAC o la resonancia, como para identificar cuál es el problema, si tengo una imagen positiva o negativa, aldosteronismo primario, o si es imagen negativa y tiene que ver con otra situación de salud, ¿sí? Que básicamente tendría relación con el hipertiroidismo idiopático. A eso se refiere con el HAI. Y en la otra situación, cuando la imagen es positiva, a un adenoma productor de aldosterona. Bien, bueno, esto ha sido hiperaldosteronismo primario, ¿sí? Espero que les sirva. Cualquier cosa, nos vemos en los prácticos. Doctor, una pregunta. Sí. Steffi había mandado ayer un cronograma de cómo iban a ser las clases y hoy era hipófisis, puede ser. Yo quería saber si Sí, más eso tarde. después lo ven con las chicas, porque esto no había quedado pendiente de ayer. O sea, ¿es hoy la Esto clase? yo calculo que sí, debe ser más tarde. Ahora le Más preguntamos tarde. a Evelina. Ah, ok, ¿Sí? Porque yo listo. justo estoy en otro lado, estoy cerca de la capillita, en docencia. Ah, listo, perfecto. Sí, Para sí. saber eso, entonces. No, sí, Gracias. eso se mantiene seguramente, pero esto es esto es aleatorio, ¿viste? Como para que para que tengan la clase Ah, listo. y Bueno, vean gracias. dónde hago hincapié, como para que después sepan qué tenemos que hacer. ¿Mm? Perfecto. ¿Alguna Gracias. pregunta o algo con respecto a este tema?